Iván Sotelo Vázquez, 9822. Don Ángel, buenas noches. ¿Qué opina de Xi Jinping? ¿Lo metería en la categoría de Lee Kuan Yew o lo de Porfirio Díaz quizá? ¿Cómo cree que será la historia con él? ¿O si se atreve a invadir Taiwán? Fíjese que su pregunta tiene una relevancia importante. Miren, Xi Jinping es una persona, como diríamos en mi pueblo, que ya le entró el aire. El gran mérito de la transformación de ese país atrasado que era en 1979-80, que era la República Popular China, es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping conoció el modelo de Singapur y tuvo buenas relaciones con quien fue el artífice de ese cambio, del cual hablaremos en la parte editorial, Lee Kuan Yew. Un hombre con una sólida preparación jurídica. Él fue abogado que estudió en Cambridge, en Inglaterra, y regresa a su país, una ciudad-estado, eso es Singapur, y en un principio hubo una alianza, pues una alianza con Malasia o Unión Malaya, que era en aquel entonces, y al poco tiempo Lee Kuan Yew se da cuenta que eso no llevaría a la prosperidad a Singapur y rompe eso. Singapur es un pedacito de tierra que incluso en aquellos años, cuando se independiza, que se separa de Malasia, el agua potable que consumían venía de Unión Malasia, de Malaya. Ahora es Singapur, no obstante su tamaño, su pequeñez, alrededor de 5 millones de habitantes, le vende agua potable a la Unión Malasia, a Malaya. De ese tamaño es la transformación, entre otras características. Y decide Lee Kuan Yew navegar solo, y vámonos. Y tiene él una cosa que nuestros políticos hoy en México y en aquel entonces en China no tenían: una visión de futuro. Lee Kuan Yew no tenía ataduras ideológicas con el pasado y menos con el antepasado. Él sabía lo que necesitaba esa ciudad-estado, Singapur, para ser un país moderno, un país competitivo y un país con una alta calidad de vida. Educación, austeridad, trabajo y orden y ley. Esas 5 cosas las tenía perfectamente claras, producto en mucho de su educación, particularmente en lo que se refiere al imperio de la ley, the rule of law. Y se decide con mano firme, algunos dirían con mano dura, llámenlo como quieran, en tomar una serie de medidas que llevaron a Singapur a lo que es hoy. Ahora bien, ¿quién es Xi Jinping? Xi Jinping es hijo de un militar de alto rango en China, que durante la Revolución Cultural fue defenestrado y lo mandaron por allá al campo a cuidar coches, a cuidar puercos, etc. Pero luego vino la etapa de la rectificación, lo restituyeron y Xi Jinping se convierte en un princeling, en un hijo de la casta superior en la República Popular China, de los favorecidos por posiciones políticas o militares o administrativas. Tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos y convivir con una familia, ahí convivió con ellos, aprendió inglés, medio champurradón, medio chap suey, pero aprendió inglés. Y regresa a China y con el apoyo de su señor padre a iniciar una carrera político-administrativa. Y fue ascendiendo hasta que llega a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, posteriormente miembro del Buró Político y luego miembro del Comité Permanente del Buró Político, que es quien realmente tiene
el gobierno, el control férreo y total de ese país. Cuando él llega ahí, eran 11 los integrantes de ese comité permanente del Buró Político. Hoy son 7. Él lo bajó de 11 a 7. Muy bien. Y empieza él a gobernar, y en ese entonces, cuando él llega, él lo hace con unas reglas diferentes a las actuales, donde el periodo del gobernante eran 5 años y una reelección o una designación otra vez, es decir, máximo 10 años al frente y luego vas para el retiro. Sin embargo, a Xi Jinping, como buen dictador, le gusta el poder. Y lo que más le molesta es tener que dejar el poder. Maniobra, pone a sus incondicionales, cambia las reglas de juego y se reelige y está autorizado ya a reelegirse indefinidamente. Gobernar hasta que se muera. Ya desde ahí, Xi Jinping se equipara más a Mao Zedong que a Deng Xiaoping. Aprovecha él la modernización de China, planteada por Deng Xiaoping, se aprovecha de ella, navega en la cresta de esa ola y se dedica a construir, con todas las ventajas que da la modernización de China, en un país concentradamente autoritario. Partido único, ya se sabe, pero con un manejo férreo, y empiezan a meterle aire sus allegados, que él es un hombre visionario, etcétera, y empiezan a hacerle la barba, vamos a decir, que ya se habla de un pensamiento Xi Jinping. En el caso de China, el único caso que hay de pensamiento de alguien es el caso de Mao Zedong. Incluso se llegó al nivel de idolatría que se decía: las grandes etapas del marxismo-leninismo son Marx y Engels, Lenin y Stalin y Mao Zedong. De tal manera que es el marxismo, el leninismo y el pensamiento Mao Zedong. Y decía aquella introducción en el libro rojo que escribió Lin Piao, decía: el presidente Mao ha heredado, defendido y desarrollado de manera genial y creadora el marxismo-leninismo, elevándolo a una etapa completamente nueva, el pensamiento Mao Zedong, que es el marxismo-leninismo de la época cuando el imperialismo se precipita hacia su ruina total. Así decía. Y vean ustedes la crueldad de la realidad. El capitalismo está más fuerte que nunca. La República Popular China dejó el camino socialista, que fue un desastre completo. Tuvieron que abrir la economía, construir una economía de mercado, manteniendo un férreo control político, y surge un remedo de emperador en estos años, en el tercer decenio del siglo XXI. Deng Xiaoping está caminando en la cuerda floja como un equilibrista. Su forma de gobernar o su megalomanía lo ha llevado a generar una serie de problemas dentro de la estructura, no solo del Partido Comunista, sino también en la Comisión Militar y el gobierno. ¿Qué va a pasar con él? ¿Lo van a derrocar? ¿Van a eliminarlo y llegará una persona con una visión menos autoritaria, un poco más moderna? No lo sé, ¿verdad? Pero el hecho es que China es hoy, si usted me lo permite, Iván, el país más débil de la Tierra. Ah, pero ¿cómo dice eso? Es que la debilidad de un país no se mide en función de los submarinos, de los tanques, de los aviones, no. La debilidad de un país se mide por la fuerza de sus instituciones o su debilidad. Por la fuerza o por la debilidad de su democracia,
de sus instituciones democráticas. En ese sentido, China es un país débil. El progreso económico se ha reflejado en un deseo de decenas de millones de chinos de participar en las decisiones que le competen, que le afectan a él como ciudadano, y también a participar en las decisiones que tienen que ver con la marcha de su país. En esas condiciones, pues, China popular es un país extremadamente débil, extremadamente débil. China tiene, si no estoy equivocado, 16 provincias. No sé si 16 o 26, pero creo que son 16. 1.400 millones de habitantes y alrededor de 9 millones de kilómetros cuadrados. China es un país imposible de gobernar de manera centralizada. Los grandes problemas que se han dado a lo largo de la historia de China en los últimos 2.000, 3.000 años se debe a la imposibilidad de querer controlar desde Pekín, desde el centro, un inmenso país en términos de habitantes y de territorio. Hay provincias, por ejemplo, de las 16, que tienen 120 o ciento y tantos millones de habitantes. En esas condiciones, pues, no olvidemos también que China es un país muy pobre todavía. Las personas que van a China por primera vez y no conocen su historia, se maravillan con los edificios en Shanghái, en Pekín, pero lo que no toman en cuenta es que si van caminando en línea recta, en una perpendicular a la costa, a los 300, 400 kilómetros, empieza la pobreza ancestral y alrededor de 800, 900 millones de chinos viven en un gran atraso. Pero eso no lo ve la gente, no lo sabe. Primero por la ignorancia y segundo por la renuencia a estudiar las características y la historia de un país del cual podemos aprender mucho, sobre todo cómo no deben hacerse las cosas. Entonces, Lee Kuan Yew es otra dimensión. Lee Kuan Yew fue un dictador durante casi 30 años y luego le hereda el gobierno a su hijo hasta que llega un momento en que es insostenible eso y el hijo tiene la visión para abrir. Hay partidos ya en Singapur, hay una democracia, hay un excelente sistema educativo, un sistema financiero que se beneficia de la llegada de capitales de toda esa región allá en el lejano oriente, pero también es un país donde el respeto de la ley es casi una religión. Una corrupción casi cero. Les pagan bien a la burocracia. Los maestros son quizá el personaje social más respetado y admirado en la sociedad de Singapur. En esas condiciones, pues, y con 5 millones de habitantes, pues no tiene comparación con la República Popular China, que tiene 280 veces más habitantes que Singapur. Entonces no son comparables. Ahora, ¿se atreverá a invadir Taiwán? Pues eso creo que ni el gran Walter Mercado podría responderlo. Lo que sí es cierto es que Taiwán es un pretexto para picarle la barriga a los Estados Unidos. Sin embargo, cada día que pasa, Taiwán se fortalece más, un país como Singapur, pero tiene creo que 21, 22 millones de habitantes, se fortalece su democracia, sus instituciones, su competitividad en el mundo exterior, etcétera, etcétera, mientras que China amenaza con su poderío militar nada más. Entonces, en la medida que pasan los años, China popular empieza a sufrir tensiones internas muy fuertes
y Taiwán se consolida. Mi opinión personal hoy es que China no va a invadir Taiwán en modo alguno, simplemente porque no le conviene. Pero seguirá diciendo es parte inalienable del de todas esas que es para consumo de las galerías. Pero no le conviene invadir Taiwán. Entonces, los chinos podrán ser hoy los personajes o el gobierno más corrupto del planeta. Sus empresarios o negociantes son los hombres más carentes de escrúpulo alguno, capaces de sobornar a Confucio si viviera, ¿verdad? Son personas que no respetan en modo alguno la ética, los valores éticos. Aparte de que de alguna manera su entrada tardía a la escena internacional da como resultado una falta de entendimiento de ciertas formas de comportarse fuera de China. Por ejemplo, un chino estaría hablando aquí y de repente escupe, por ejemplo. O fume y fume y fume y fume y andaría en sandalias y todo deshilachado, todo desmadroso. Es decir, los chinos han estado alejados de la modernidad occidental, pero también de países como Japón, Taiwán, Corea, etcétera. Y cuando a principios de los 80 o a mediados de los 80 llegan al concierto internacional, pues necesitan pasar tiempo, generaciones para aprender las reglas del comportamiento en el mundo. Y eso es una cosa que quien haya tratado con los chinos, ya sean políticos o negociantes o empresarios, lo que sea, se dan cuenta de inmediato. Los chinos, los que salen de su territorio y hacen negocios fuera, pretenden avasallar, no convencer. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 21 de febrero del año 2024. El título del editorial de hoy es el siguiente: Corea, Taiwán y Singapur crecieron con base en discursos. Repito, Corea, Taiwán y Singapur crecieron con base en discursos. Ese es el título y hay varias cosas que quiero comentar en torno a eso. Pero primero, el periódico El Financiero, ayer martes, trajo en su página 4 unas declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Francisco Cervantes, en algo que se llamó la cumbre in Nearshoring. Para que vean ustedes, la cumbre Nearshoring. Muy bien. En esa cumbre fue organizada por la CATEM. La CATEM es un intento de organizar al movimiento obrero a una parte, organizada por este impresentable que es Pedro Aces, un individuo que se formó en la CTM, luego chaquetea y vio que era negocio crear una organización y creó eso que se llama el CATEM. Él fue, o es todavía, senador suplente de Germán Martínez. Cuando Germán se va al Seguro Social, que es designado por el bulto, él sube al Senado como propietario. Cuando regresa al Senado Germán, se le acaba el corrido y sigue en su negocio. Es un hombre impresentable. Incluso allá por rumbo a la Jusco, tiene propiedades que rayan en lo ilegal, tiene una especie de cortijo ahí y hace unas pachangas donde los que van de invitados salen ahogados, hediondos a alcohol, que les dura 3 días la peste de las borracheras que se organizan ahí con el flamante dirigente laboral. Lo que me extraña es que el Consejo Coordinador Empresarial le
encumbre a un personaje como el señor Pedro Aces, que es el que dirige o es el dueño de esta cosa que se llama CATEM. Muy bien. Pero quiero mencionar una frase que dijo don Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dice él, y está entrecomillado, aquí está su declaración y hay comillas, para que no diga que yo le ando inventando. Dice, para aprovechar el nearshoring se debe garantizar la seguridad, ojo, extirpando al crimen organizado. Muy bien. ¿Qué significa el uso de ese gerundio del verbo extirpar? ¿No ha explicado el señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial qué quiso decir con extirpar al crimen organizado? ¿Acaso lo que pretendió decir es que hay que agarrar a todos los cabecillas de los diferentes grupos, grandes, medianos, chicos, y mandarlos al espacio sideral para extirparlos, que sería físicamente sacarlos del espacio o del territorio mexicano? ¿O acaso lo que quiso decir en vez de extirpar es exterminarlos? Es decir, darles piso, como suelen decir ellos. Me extraña que no haya habido una pregunta específica de algún reportero que le haya preguntado, perdone, señor presidente del Consejo, ¿qué quiso usted decir con eso de extirpar al crimen organizado? Yo, de manera modesta, desde este espacio, le pregunto a don Francisco Cervantes, ¿qué quiso decir usted con eso de extirpar al crimen organizado? Ese es un tema acá, vamos a decir, facilito, pues, ¿no? Aquí. Vamos a borrarlo. Pero luego, déjenme ver si lo tengo aquí. Ahí está, muy bien. Ahora bien, esta cumbre del nearshoring se supone que está promoviendo a México, etc. Muy bien. La mejor promoción que he visto yo del nearshoring, fíjense lo que digo, los mejores videos promocionales del nearshoring es un conjunto de videos que están en las redes sociales donde aparecen 17 cadáveres ahí amontonados, apilados, con balazos en diferentes partes del cuerpo y con un grupo de personajes que no aparecen a cuadro, donde con groserías, con procacidades, se burlan de los cadáveres que están ahí, los apilan y empiezan a prenderles fuego y a burlarse de los ya fallecidos que ellos asesinaron y de la organización a la que pertenecen. 4 o más videos apilados ahí, los cadáveres y todo. Muy bien. Y decía que no he visto yo mejor promoción para el nearshoring, pero no para México, sino ahorita tengo entendido que en la India y en Vietnam están felices con esa promoción. Oiga, pero eso no fue allá, esos cadáveres no son allá, son aquí. Por eso digo que es una promoción excelente de Vietnam y de la India, quizá de alguna manera algún país latinoamericano, quizá como Costa Rica, por ejemplo, o la República de Chile, por ejemplo, pero yo nunca dije que fuera una excelente promoción para México. Lo que me da risa, porque no puedo decir que me pongo a llorar, es que el Consejo Coordinador Empresarial diga, para aprovechar el nearshoring se debe garantizar la seguridad, y ese mismo día que está apareciendo en el periódico El Financiero, aparecen esos videos que exhibe la inseguridad, el nivel de impunidad de los grupos criminales en México.
y nada haya dicho hoy el Consejo Coordinador Empresarial. Y este caso de estos videos no es único. Son prácticamente lo común en estos días. Revisen ustedes la cantidad de asesinados, etcétera. Las imágenes estas en San Pedro García, donde está una persona en el restaurante del Hotel Safi, y donde llega y paz, pum, cuas, pum, vale. Y luego en Aguascalientes, hace una semana, está otro y paz, y órale. Y tan tranquilo el presidente, dice. Y luego sale la inefable esta señora secretaria de Seguridad. Sí hay algunos problemas de violencia en algunas partes del país, pero nomás le faltó decir, pero no hay purrún, carnal. Y dice uno, qué cinismo de esta gente. En esas condiciones, pues, estas imágenes constituyen la mejor promoción del nearshoring, pero no para México, sino, repito, para Vietnam, la India, quizá Tailandia, Bangladesh, Corea, Singapur, Taiwán o algún país latinoamericano. Pero para México, esas imágenes que reflejan la realidad de la impunidad con la que opera el crimen organizado. Yo no entiendo cómo alguien en su sano juicio hable de decenas de miles de millones de dólares que van a llegar. Toma, tú van a llegar. Sin embargo, bueno, pues esa es la paz narca de la 4T. Y el cinismo, por supuesto, de los adeptos y los lacayos del bulto López Obrador. Muy bien. Ahora vamos a otra parte. Se ha desatado una especie de polémica innecesaria. Cuando yo emití alguna opinión sobre el papel de los discursos políticos y específicamente sobre el discurso de la ingeniera en la entrega, en la ceremonia donde le entregaron su constancia como candidata a la presidencia de la República. Un discurso de 12, 13 minutos, uno de los cuales, de esos minutos, fue un minuto de silencio en memoria del doctor Carlos Ursúa, y dejaremos en 12 minutos, pues, el discurso. Y me dije, no, madura ya, muy bien, la ingeniera, ese discurso acá, y festinando. Y vamos a ganar, ánimo, y la ingeniera. Perfecto. Y yo me atreví a afirmar en la mañanera que los discursos no ganan elecciones. Las elecciones se ganan con votos. Es que usted, pero que los discursos son importantes y por acá y por allá. Incluso un buen amigo me da como argumento de la importancia de los discursos que en la última publicación de la autoría de Norberto Bobbio habla de los discursos. Yo preguntaría, ¿en cuántas campañas políticas participó Norberto Bobbio? En ninguna. Entonces, qué curioso que alguien que jamás participó en una campaña política esté opinando de los discursos en las campañas. Pero tiene todo el derecho el amigo Bobbio a opinar. Pero ahora vamos a ver, para esos que hablan de los discursos como si fuera el instrumento que va a dar la victoria. Bien, a las 18:17, es decir, ahorita ya son las 8 de la noche, es decir, hace 1:40, reviso yo el discurso en YouTube de la ingeniera y había recibido la fabulosa cantidad de 25,000 vistas. Si realmente
ese discurso, como dicen, es acá de un gran impacto el discurso. Lo menos que yo habría esperado es que los 3 partidos integrantes de la Alianza Va por México hubiesen reproducido o hubiesen repetido y haberlo enviado a sus millones de militantes o cientos de miles de militantes y cientos de miles de simpatizantes ese discurso de la ingeniera. Pero no, escasamente tiene 25,000 vistas y casi todas esas, casi puedo apostar, fueron aquí en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ni a los militantes del PRI, del PAN y del PRD les interesó ese discurso. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, los discursos forman parte indudablemente de las campañas políticas, pero no son el elemento fundamental. Un discurso, si no hay una estructura que lo acompañe, si no hay un ejército de cuadros, de promotores, ese discurso se olvida. Mañana o pasado nadie se va a acordar de ese discurso. Es más, ¿cuántos podrían citar una frase, una parte del discurso del doctor Lorenzo Córdoba del domingo 18 de febrero? Los más enterados hablan de una escalera. Se construyó esa escalera, que en principio es la democracia, pero nada más. Cuando yo les pregunto, oye, a ver, discursos son importantes. ¿Te acuerdas tú de algún discurso? Claro, el discurso de Luis Donaldo. Muy bien. ¿Qué recuerdas de ese discurso? No, pues una frase. Veo un país con sed de esto, con hambre y sed de justicia. ¿Pero qué más te acuerdas? No, pues nada más. Ah, muy bien. Otro, no, pues de Martin Luther King. Tuve un sueño, I had a dream. ¿Y qué más? Pues no, nomás eso. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Miren, cuando las personas que no tienen experiencia práctica en las campañas escuchan un discurso y les parece a lo fácil, no, hombre, qué pinche discurso, no, hombre, Ángel, ya ganamos con ese discurso. No es cierto. No es cierto eso. Repito, las elecciones se ganan con otros elementos. El discurso juega un papel, pero en México, por cultura general, somos un país de discursos. Ya he comentado yo mi impacto que me causó el discurso de López Portillo el 1 de diciembre del 76 en su toma de posesión, en la ceremonia, en el Auditorio Nacional. Y 6 años después, al ver el desempeño de López Portillo, dije, no vuelvo a creer, en el sentido casi religioso, o pensar que eso es lo máximo. Ya no creo en los discursos de los políticos. Me parecen, no pérdidas de tiempo, pero ejercicios oratorios que si no se acompañan de un trabajo, como se dice, de tierra, ese discurso no sirve para nada. Ahora bien, hay países que nosotros decimos que son países exitosos. Entre otros, Corea, Taiwán, Singapur, por citar los 3 clásicos. Yo quisiera, o quiero, que me dijeran todos aquellos que aceptan que esos 3 países son exitosos, que han logrado enfrentar problemas como la pobreza y la han eliminado casi totalmente, no totalmente, pero casi, que tienen una excelente calidad de vida, un PIB per cápita elevado, mucho más que el nuestro, un sistema educativo de primera calidad en el mundo, los 3 países, Taiwán, Corea y Singapur,
una economía competitiva los tres países. Quisiera que me dijeran si ese éxito de esos tres países lo lograron con discursos. ¿Saben de algún libro donde estén plasmados los discursos de Lee Kuan Yew? ¿O los discursos del que fue el dictador por 20 y tantos años, Park Geun-hye, de Corea? ¿O los discursos de Chiang Kai-shek y luego de su hijo, Chan Shou-kuo, en Taiwán? No. ¿Por qué? Porque el éxito en esos países se debió a medidas y políticas públicas correctas que se aplicaron con firmeza, con valentía, con decisión durante decenios, 20, 25, 30 años, no con discursos. Por eso, yo les pediría, escuchen y valoren los discursos y qué bonito habla fulano, qué bien, pero que no caigan en el endiosamiento del discurso. Finalmente, son palabras que se las lleva el viento. Y les pongo un ejercicio muy sencillo. Que dentro de 15 días le pregunten el día 3 de marzo, que es domingo, el día 4 de marzo, que es lunes, pregunten, oye, ¿te acuerdas de un discurso de Lorenzo Córdoba? Pues no, la verdad, no me acuerdo. El que pronunció ahí ante 100 y tantos mil o 200,000 o 300,000, no sé cuántos miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas de ese discurso? Pues no. Oye, pero ¿cómo? No me acuerdo, no sabía que hubo un discurso así. Y luego, pregúntenle ese 4 de marzo, oye, ¿qué dijo la ingeniera cuando le entregaron la constancia de candidata a la presidencia de la República? Pues no, pronunció un discurso, ¿dónde? Sí, ahí en la explanada del INE, etcétera. Pues no, la verdad, no. Y el discurso que pronunció la anticientífica ahí con su gente aplaudiéndole, pues no, tampoco. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los discursos tienen un impacto muy, muy corto en el tiempo. Lo que realmente hace ganar las elecciones es el trabajo permanente y sistemático con los ciudadanos. Ir a visitarlos, ir a explicarles por qué hay que votar una y otra vez. Con discursos o sin discursos, aquel trabajo es el que genera frutos. Miren, pueden ustedes hacer las cosas más fáciles. Los datos de la lista nominal de electores son, ahorita les voy a decir a ustedes, 46 millones los menores de 40 años, es decir, de 39 hacia abajo. Muy bien. Cuando vayan ustedes en la calle, por donde quieran, trabajo, cuando vean ustedes una persona que consideren tiene menos de 40 años, pregúntenle, oye, fulano, ¿qué te pareció el discurso de Lorenzo Córdoba el domingo? ¿Quién es Lorenzo Córdoba? No, pues es que fue presidente del INE y dijo un discurso ahí. ¿Cuándo? El domingo. No, hombre, el domingo me fui a Cuernavaca con mi familia, que va a andar oyendo discursos. Bueno, pero ¿te enteraste del discurso que pronunció la ingeniera? Menos. ¿Cuándo? No, hombre, pues este martes, ahí en la explanada el martes yo trabajo, carnal. No tengo tiempo. ¿Y a qué horas fue? No, pues fue a las 12, no, pues yo le estoy pegando al Jalisco a esa hora. Oye, pero lo pudiste haber escuchado después, pero ¿cómo? Nadie, no sé ni dónde. Es decir, la gente
cuando no está dispuesta a hacer trabajo político, diario, consciente, permanente, se cubre con esas menciones a los discursos. ¿Qué discurso? No, hombre, ya ganamos, chinga. Con ese discurso se van a mover hasta las piedras. Pues solamente las piedras que traigan en el zapato, pues estar parado ahí en el Zócalo, ya le causó ahí una ampolla o algo. Pero las elecciones se ganan con otros instrumentos. Un trabajo permanente y sistemático con los ciudadanos. Y el número de ciudadanos registrados en la lista nominal son prácticamente 98 millones. Y resulta que hay entre los menores de 40 años y más de 18, son 46 millones. Pero nadie le ha difundido ese discurso de la ingeniera, porque jóvenes y eso, solamente 25,000 vistas tiene. Es más, a ver, ve cuántas tiene ahí, por favor, ahorita, el discurso. Ahorita les voy a decir. A ver, el discurso, por favor. ¿Cuántas vistas tiene? Por favor. Porque miren, es importante que seamos realistas en lo que se refiere a las campañas políticas. Las ilusiones no llevan a buen término las cosas. Hay que ser prudentes, hay que ser, vamos a decir, objetivos y no dejarse llevar por la calentura del momento. ¿Cuántos lleva? A ver, ahorita me van a decir. Entonces dice uno, porque creo que las dos candidatas, la anticientífica y la ingeniera, han hablado de los jóvenes y que los jóvenes para allá y los jóvenes para allá, etcétera. Si consideramos que los jóvenes, podremos incluir allí a los menores de 40 años, es decir, de 30 a 39 años también, para no discriminar. Pues de esos 46 millones, pues yo esperaría que ahorita al menos 10, 15 millones ya hubiesen visto en diferido posteriormente el discurso de la anticientífica o el discurso de la ingeniera, pero no es así. ¿Qué significa eso? Que a esos integrantes de este grupo etario, de los 18 a los 39 años, no les interesa la política. Está ponle en Google, en YouTube, ponle discurso de Xóchitl en el INE. Discurso de Xóchitl en el INE. Y ahí va a venir el número de vistas. Es decir, ¿cómo hacerle para que esos 46 millones de esos, que tienen un porcentaje de abstención altísimo, se interesen por la política, al menos un interés suficiente para salir a votar? Hay que trabajar con ellos. Paz, 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 paz. Y combatir o luchar en contra de esa beca que les da el gobierno federal a 3, 4 o no sé cuántos millones de estudiantes. De tal manera que si uno llega con un rollo, un choro mareador, pero sin un billete, van a decir, no. A mí Morena me da 3,000 pesos mensuales y tú nomás me das molestia. Vámonos. Sígale. Así como vas. Vámonos. Es decir, la política hoy ha perdido todo su idealismo, vamos a decir, y se ha convertido en una actividad de pragmáticos. 11,200,000, 11,600,000 o 10,600,000 de adultos mayores van a recibir de enero a abril de este año 18,000 pesos cada uno. ¿A quién le van a agradecer eso? No, Ángel, a López el Bulto no,
porque esos recursos provienen del erario. Ténguele. Porque hay unos que se llaman los servidores de la nación, que han recorrido una y otra vez el país y los tienen en sus listas y les dicen, el presidente les envió este apoyo, etcétera, etcétera, y van a votar por López Obrador. Bueno, Ángel, pero nomás son 10 millones, 11 millones, ¿sí? Pero ¿qué tal si le agregamos a cada una de esas familias un integrante más? Que ese par de viejitos, ese par de adultos mayores, mira, mijito, el presidente López, ese sí nos quiere, e induzcan el voto en algún familiar, pues ya son otros 10 millones. Ya son 29 o 25, ganaron la elección. Cuidado con eso. ¿Cómo vamos a contrarrestar eso? ¿Con discursos? No, hombre. Dejen esos sueños, por favor. Con trabajo sistemático, con trabajo en las estructuras del partido que no se ve por ninguna parte. Aunque el otro día recomendé yo un video de Luis Farías donde habla de la ilusión democrática. Pensamos o nos ilusionamos que estamos viviendo una democracia. Es que el pueblo mexicano y su defensa de la democracia. No es cierto eso. ¿De dónde sacamos eso? Macario Schettino ha sido muy claro en mencionar que la democracia es algo relativamente nuevo en el planeta. Son muy pocos los países que tienen viejas democracias consolidadas. De tal manera que no se ha conformado todavía en países como el nuestro una verdadera cultura democrática. Entonces, hacer afirmaciones, el pueblo mexicano defenderá con todo la democracia, pues no sé dónde la irán a defender, pero en México, olvídense ustedes. El día lunes, si no me equivoco, hizo su columna, no sé si fue el lunes o ayer martes. No me sale lo del INE, pero... ¿Perdón? ¿Cuántas vistas dice? O sea, me salen varios, no me sale uno en específico. A ver. Mira, por ejemplo, dice, el que más tiene 75,000 vistas es en Atípica. 5,300 en Uno TV. 9,700 en... No, lo que quiero es muy sencillo, muy sencillo. Entra a tu computadora. No puedes. Bueno, total que nos falló producción en este momento, ¿verdad? Pero vamos a ver. Pues sí, pues vamos a ver si yo lo puedo ver aquí en YouTube. Vamos a ver. Buscar, dice aquí. Entonces vamos a ponerle discurso de Xóchitl en el INE. Discurso de Xóchitl, buscar. Aquí está. Lleva ahorita 25,721 vistas en YouTube. 25,000 vistas el discurso. Ahora, me da datos producción de que no sé cuántas en Atypical. Sí, pero no estoy preguntando Atypical. Atypical tiene otros atractivos, vamos a decir. Vamos a decir, un grupo de comentaristas. Me interesa a mí en YouTube cuántas vistas tiene el discurso de 25,700. Pues digo, ya ni Ángel Verdugo, miren, ahí les va. Ángel Verdugo hoy, vamos a ver, nomás para que vean ustedes lo que quiero decir. Ángel Verdugo canal, hoy, vamos a ver, los discursos no ganan elecciones. Hoy, es decir, a partir de las 6 de la mañana, lleva
21,323 vistas. El discurso de la ingeniera fue ayer a las 12 y lleva apenas 25,700. Es decir, ¿qué significa eso? Un escasísimo interés y una nula estructura de difusión de sus discursos. Si realmente algunos amigos que me hablan y me mandan mensajes piensan que es tan importante el discurso de la ingeniera, ¿por qué no le reclaman a los partidos, al PRI, al PAN y al PRD? ¿Por qué no lo difunden urbi et orbi? Digo, eso sería lo elemental. 25,700 vistas. Pues dices, oiga, es decir, ¿qué les quiero decir con esto? No que el ingeniero, no, sino que el equipo que tiene, al menos en materia de comunicación, no sirve para nada. Y dice uno, bueno, pues es que también, ¿quién es Max Cortázar? Tarolero de Timbiriche. Pero no es una persona que sea un verdadero experto, que tenga un equipo sólido en materia de comunicación. Era para que ahorita o desde ayer, 1 o 2 horas después, en todas las oficinas de los comités municipales, estatales, del PAN, del PRI, del PRD, estuviera pasándose el discurso, estuvieran enviándolo a sus listas de militantes o simpatizantes, pero no. Nada hay de eso. Bueno, entonces, carajo. La liga simplemente de YouTube. ¿Qué les quiero decir con esto? El problema de un candidato es cuando no tiene un equipo de profesionales. Pueden tener ustedes el mejor candidato de la galaxia, pero si su equipo no sirve para nada en materia de comunicación, va a perder la elección. Eso es lo que señalo, nada más. Con la intención de que se corrija eso. En 8 días empieza la campaña. ¿Cómo es posible que a 8 días de la campaña y que va a estar competida, no tengan un equipo sólido, profesional de comunicación? ¿Creen acaso que con un discurso de 12 minutos y otro de 10 van a ganar la elección? Pero luego algunos dicen, no, pero es que la Claudia y López, no se metan, déjenlos, que se sigan equivocando. Como dijo Napoleón, si el enemigo comete errores, no lo distraigas, que siga cometiendo errores. Pero tú corrige tus errores y realiza aciertos. Miren, hoy tuve el valor, porque alguien subió una liga de un video, de un programa, con Azucena Uresti, que está ahora creo en Radio Fórmula en la mañana, donde está la senadora Kenia López Barradán, donde está el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y una señorita representando a Movimiento Ciudadano que no tengo idea quién es. Nomás aguanté 3 minutos. 3 minutos y se me hizo largo ese tiempo. Así es como va Xóchitl a querer incidir en la opinión pública. Digo, señores, seamos serios, sean profesionales, por favor. Eso es lo único que señalo, Jesús Miranda, que me hizo la pregunta al principio. Nada más. Porque quiero que mejore la comunicación, que quiero que se entienda qué es lo que nos puede hacer ganar, pero también que se entienda qué es lo que nos puede hacer perder para corregirlo. ¿Qué tiene de malo eso? A veces me desespero, se me baja el ánimo, pues sí, por supuesto. Pero se me baja el ánimo por lo que veo que es una irresponsabilidad extrema. No me interesa si es una irresponsabilidad extrema
de la Claudis equipo. No los despierten, déjenlos. Que están cometiendo errores, déjenlos. Pero vamos a corregir nuestros errores. Y que no se malinterprete, no, es que como derrotaron a su candidato. No es cierto, señores. Ya Enrique está jugando un papel importante en el comité, es el que está organizando las mesas, etcétera. Está haciendo su trabajo bien hecho, pero él no es el candidato. En esas condiciones, pues, pienso que si no se corrigen muchas de las cosas que se señalan como erróneas, algo va a pasar. En este momento, pues, termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 21 de febrero del año 2020.